Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Muchos conocemos la historia de Jonás. Sí, esa historia tan hermosa de la cual Dios nos habla y hoy nos va a dar una buena enseñanza. Jonás capítulo 1, desde el versículo 1, dice que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, la gran ciudad, y pregona contra ella por su maldad. Jehová le dijo: ve y predica contra ella por la maldad que tienen. Dice el versículo 3: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jod y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Jonás, en vez de ir a Nínive, donde fue enviado por Dios, tomó una nave, un barco, y se fue hacia Tarsis. Tarsis está a más de 4,000 kilómetros de donde Dios lo había enviado. Es como de pronto decir, me dice: Dairo, ve y predica a Panamá, porque tienes que decirle algo a la gente de Panamá, y yo tome un avión o tome un barco y me vaya hasta Estados Unidos. Esa fue la distancia que recorrió Jonás para huir de la presencia de Dios, para huir del mandato del Señor, lo que Dios le había ordenado a él. Ahora, sí, en medio de los creyentes, en medio de las cosas de Dios, hay muchas personas que desobedecen las cosas que Dios les envía. Te envía a hacer algo y haces otra. Otras de pronto en desobediencia también entramos en desobedecer a Dios. Pero vamos a este caso. A veces en la vida Dios te va a decir que dejes un trabajo. Dios te va a decir que te salgas de una relación en la cual no debes de estar. O en otra te va a decir que no te metas con alguna persona para que no entres en esa relación. Otra te va a decir: múdate de tal casa o de tal lugar, vete a tal parte. Dios en cualquier momento te va a decir que dejes algo o que hagas algo. Pero ¿sabes qué pasa? Que a veces creemos o queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pensamos hacerla como queremos. Y cada vez que nos movemos de donde Dios quiere enviarnos, te va a llevar más lejos de lo que tenías planeado. Hay momentos en que nos preguntamos: ¿por qué el Señor no me da esto? ¿O por qué el Señor no me soluciona este inconveniente? Pero nos damos cuenta es que ya anteriormente desobedecimos la palabra de Dios. No hicimos caso a lo que Él nos dice. No obedecemos a los mandatos del Señor. Y cada vez que desobedecemos, el viaje es más largo. Tienes que tener en cuenta de eso. Muchas veces le vamos a echar la culpa al enemigo. A veces hasta le echamos la culpa a Dios de cómo vivimos, de cómo estamos, de por qué las decisiones que tomamos no nos funcionan, del por qué nos va mal en la vida, de por qué andamos de un lado hacia el otro, de por qué no prosperamos, no progresamos, del por qué siempre estamos viviendo de una manera mala. ¿Sabe por qué? No es problema ni del enemigo, ni tampoco problema de Dios. El problema es tuyo cuando escuchas la voz de Dios que te dice que hagas una cosa y haces como Jonás, que en vez de ir a Nínive a predicar, se fue para Tarsis, a 4,000 kilómetros de distancia. Cuando nos queremos alejar de la presencia de Dios, no es solamente decir: Señor, me voy de tu presencia. Irse de la presencia de Dios es no obedecer a Dios en lo que Él ordena. Porque cada vez que desobedecemos a Dios, nos alejamos más de Él. No podemos tomar propias decisiones si somos hijos de Dios. Cuando tú eres un hijo o una hija de Dios, tus decisiones propias deben quedar a un lado. Siempre lo primordial en nuestras vidas es lo que Dios te dice que hagas. Hoy, mi querido amigo, mi querida amiga y hermanos que están escuchando, el viaje es más largo cuando desobedecemos. Tenemos que tener en cuenta algo que Dios siempre nos recomienda.
Si tú hoy crees que eres un hijo de Dios, si tú crees que hoy eres una hija de Dios, debes de obedecer a toda su palabra. Debes de obedecer a todo lo que te dice. Debes de obedecer a todo lo que Él te envía a hacer. Y lo que te envía también a no hacer. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando nosotros creemos tener el poder, o más bien nos creemos más Dios que Dios, empezamos a hacer las cosas a nuestra manera. Cuando haces las cosas a tu manera, primero te estás declarando que no eres un hijo de Dios. Porque las cosas no se deben de hacer a tu manera. Las cosas se deben de hacer a la manera que Dios las manda. Como Dios te ordena. Dios te dice, ve a tal parte, debes de ir. Pero Jonás no fue y Jonás se alejó. Alejarnos de Dios nos trae consecuencias. Hoy Dios te dice, si haces tu voluntad, el camino se te hace más largo. El Señor hoy lo que quiere es que su palabra sea obedecida. Lo que quiere el Señor de nosotros es que siempre hagamos su voluntad y no la nuestra. Por eso hoy, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú siempre eres bueno y misericordioso con cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a poder escuchar tu palabra cuando nos dices que dejemos un trabajo. O cuando nos dices que no entremos en una relación porque no nos conviene esa relación. Cuando nos dices, Señor, que soltemos algo de la cual no queremos soltar y nos aferramos fuertemente sabiendo que son decisiones de nosotros. Señor, hoy te pedimos que obre en nuestros corazones, que nos des la oportunidad, mi Rey, de poder obedecer siempre a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted su hermano Jair Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía. Saludos para todos y ya sabes, un viaje más largo por desobediente. Bye bye.